La aguja del doctor Mendoza se hundió en mi oreja y por primera vez en 12 meses escuché el latido de mi propio corazón. Lucía, ¿puedes oírme? Su voz sonaba como música celestial después de un año de silencio absoluto. Inmediatamente comencé a planear la sorpresa más hermosa para mi hija Isabela. Revelar mi recuperación en mi fiesta de cumpleaños número 53 en solo 5 días. Pero lo que escuché en esos días previos destrozó mi mundo más que cualquier accidente. Comenta tu ciudad abajo y suscríbete para unirte a nuestra comunidad global. A disfrutar la historia. Déjenme contarles cómo llegué hasta aquí, porque esta historia comienza con sangre, cristales rotos y la peor decisión que pude haber tomado en mi vida. Hace exactamente 1 año y 2 semanas salía de la oficina central de Textiles Morales, la empresa que mi difunto esposo Eduardo había construido desde cero y que ahora yo dirigía junto a Isabela. Eran las 9 de la noche, llovía a cántaros y tenía prisa por llegar a casa. Isabela había insistido en que manejara el Mercedes nuevo, para que te acostumbres, mamá, pero yo siempre preferí mi viejo Toyota. Esa noche, por complacerla, tomé las llaves del Mercedes. El camión que se pasó el alto venía sin luces. Lo último que recuerdo es el sonido del metal retorciéndose y mi cabeza golpeando contra algo muy duro. Desperté 3 días después en el hospital, con Isabela llorando a mi lado y el doctor García explicándome que había sufrido un trauma severo en el oído interno. La audición podría volver, me dijo, o podría no hacerlo nunca. Durante los primeros meses, Isabela fue un ángel. Se mudó temporalmente a mi casa, contrató enfermeras, se encargó de todo en la empresa. No te preocupes por nada, mami, me escribía en pequeñas notas porque así nos comunicábamos. Yo me haré cargo de todo hasta que te recuperes completamente. Y vaya que se hizo cargo. Con una eficiencia que me sorprendió, Isabela asumió mi puesto como directora general de Textiles Morales. Los empleados la respetaban, los clientes la aceptaron rápidamente y los números seguían siendo buenos. Tan buenos que cuando cumplí 6 meses sorda, le sugerí que siguiera manejando la empresa permanentemente. Tienes un talento natural, le escribí. Tu padre estaría orgulloso. Lo que no sabía era que mi ángel se había convertido en demonio. El doctor Mendoza había sido claro. La cirugía experimental era arriesgada, pero era mi única oportunidad de recuperar la audición. Si funciona, me había explicado. La recuperación será gradual. Primero sonidos fuertes, luego conversaciones, finalmente susurros. Lo que no me dijo es que también podría fingir seguir sorda mientras secretamente escuchaba todo. Y esa capacidad de escuchar sin que nadie lo supiera me salvó la vida. Durante los primeros 2 días después de la cirugía, fingí que nada había cambiado. Isabela seguía escribiendo notas, hablando por señas, tratándome como si fuera la misma mujer frágil que había cuidado durante meses. Pero cuando salía de mi habitación o creía que estaba dormida, comencé a escuchar cosas que me helaron la sangre. Ya lleva demasiado tiempo recuperándose. Escuché que Isabela le decía a alguien por teléfono la segunda noche. A este paso, va a querer regresar a la empresa y eso no puede pasar. ¿Regresar a mi empresa? ¿La empresa que fundó mi esposo? ¿La empresa de la que yo era la legítima dueña? Pero eso era solo el comienzo. Al día siguiente, fingiendo estar dormida en el sofá de la sala, escuché una conversación que cambió todo para siempre. Chapter 2. Ricardo, tenemos que hablar. Escuché la voz de Isabela desde la cocina. No conocía a ningún Ricardo, y por el tono íntimo de mi hija, era obvio que este hombre significaba más que un simple empleado. Mantuve los ojos cerrados, respirando profundamente para simular que seguía durmiendo. Durante 12 meses de silencio, había perfeccionado el arte de aparentar inconsciencia cuando la gente creía que no podía escucharlos. ¿Cómo van los números de este mes? La voz del hombre era grave, autoritaria. Definitivamente no era ningún empleado de Textiles Morales que yo recordara. Mejor de lo esperado, respondió Isabela con una satisfacción que me resultó extraña. Con mamá fuera de circulación, he tenido libertad total para reorganizar las operaciones. ¿Reorganizar? ¿Qué carajo significaba eso? Durante todos estos meses, Isabela me había mostrado reportes que indicaban que todo seguía igual. Los mismos clientes, los mismos proveedores, la misma rentabilidad. Si había reorganizado algo,
¿Por qué no me lo había dicho? Excelente. ¿Y el dinero? Ya transferí otros 200,000 a la cuenta de las Islas Caimán. He estado sacando de las cuentas de reserva que mamá solo revisaba una vez al año. Eso nos da un total de $1,800,000. Mi corazón se detuvo. $1,800,000 en una cuenta en las Islas Caimán. Mi hija había estado robando sistemáticamente de la empresa durante meses. Perfecto, amor. La palabra amor confirmó mis sospechas. Este Ricardo no era solo un socio comercial, era el amante de Isabela. ¿Cuánto crees que podremos sacar antes de que tu madre se dé cuenta? Isabela se rió, una risa fría que jamás había escuchado de ella. Ricardo, mi madre no se va a dar cuenta de nada. ¿Has visto cómo está? Perdió toda su confianza después del accidente. Incluso si recupera la audición, ya está tan dependiente de mí que jamás cuestionará mis decisiones. Pero eventualmente querrá revisar los libros. Para cuando eso pase, ya habremos sacado todo lo que podamos y estaremos viviendo en Costa Rica. Además, Isabela bajó la voz. Tengo una póliza de seguro muy generosa a nombre de mi madre. $1,500,000 si algo le pasa. El aire se escapó de mis pulmones. Mi propia hija estaba no solo robándome, sino aparentemente planeando matarme. ¿Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo? La voz de Ricardo tenía un tono peligroso. No estoy sugiriendo nada, respondió Isabela rápidamente. Solo digo que a su edad, con los medicamentos que está tomando para la depresión, los accidentes pueden pasar, especialmente si alguien accidentalmente le da una dosis extra de sus pastillas. Durante 12 meses había confiado ciegamente en Isabela para administrar mis medicamentos. Durante 12 meses había tomado todo lo que ella me daba sin cuestionarlo. Durante 12 meses, mi propia hija había tenido el poder perfecto para envenenarme lentamente. Eres brillante, murmuró Ricardo, pero tenemos que ser cuidadosos. Si hay una investigación, no habrá investigación. He estado diciéndole al doctor Herrera que mamá tiene episodios depresivos severos desde el accidente. Mi contacto en el hospital puede agregar notas sobre ideación suicida en su expediente médico. Una sobredosis accidental de antidepresivos en una mujer de 53 años que ha estado luchando con pensamientos suicidas. Los médicos van a firmar el certificado de defunción sin hacer preguntas. ¿Pensamientos suicidas? ¿Cuándo había hablado yo de pensamientos suicidas? Jamás había contemplado quitarme la vida, ni siquiera en los momentos más oscuros después del accidente. Y entonces lo entendí. Isabela había estado manipulando también mis consultas médicas con ayuda de alguien en el hospital. Había construido el escenario perfecto para mi muerte accidental. ¿Cuándo?, preguntó Ricardo. Después de su cumpleaños. Tiene que parecer normal. Celebraremos, invitaremos a algunos amigos y luego... accidente. Para el lunes siguiente ya estaré firmando como única heredera de Textiles Morales. Escuché pasos acercándose a la sala y cerré los ojos más fuerte, controlando mi respiración. Isabela se inclinó sobre mí y sentí su aliento en mi mejilla. «Duerme tranquila, mami», susurró con una ternura falsa que ahora reconocía como puro teatro. Muy pronto todo esto habrá terminado. Cuando escuché que salían de la casa, abrí los ojos y por primera vez en 12 meses lloré en completo silencio, pero no de tristeza, de una furia tan pura y ardiente que casi me quema por dentro. Mi hija había cometido el error más grande de su vida. Había subestimado a la mujer que la había criado. Chapter 3. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé en la cama, mirando el techo, planeando mi siguiente movimiento. Isabela creía que tenía a una mujer quebrada y dependiente. Lo que tenía era a una empresaria que había ayudado a construir un imperio de $20 millones y que ahora estaba completamente despierta y furiosa. A las 6 de la mañana, cuando Isabela entró a mi habitación con mi medicina matutina y el desayuno, yo ya tenía un plan. «Buenos días, mami», me escribió en su libreta. «¿Cómo te sientes?» Sonreí débilmente y asentí, tomando las pastillas que me extendía. Pero esta vez, en lugar de tragarlas, las mantuve debajo de la lengua hasta que salió de la habitación. Luego las escupí y las guardé en un pequeño frasco que había escondido en mi mesa de noche. Si Isabela estaba planeando envenenarme gradualmente, esas pastillas iban a ser evidencia crucial. Durante el día, continué con mi actuación de mujer sorda e indefensa,
pero mentalmente estaba catalogando todo: las conversaciones telefónicas de Isabela, sus horarios, las veces que salía de la casa, cuándo regresaba, y sobre todo, esperando la oportunidad de conocer mejor a este tal Ricardo. No tuve que esperar mucho. Esa tarde, fingiendo estar dormida en el sofá otra vez, escuché que llegaba un auto. Isabela corrió a abrir la puerta, y por primera vez pude escuchar claramente la voz de mi futuro asesino. «¿Cómo está la princesa dormida?», preguntó Ricardo con sarcasmo. «Igual que siempre, perdida en su mundo silencioso», respondió Isabela. «Ven, quiero mostrarte algo». Los seguí mentalmente mientras se dirigían hacia el estudio de Eduardo, la oficina que había sido el corazón de nuestra casa cuando él vivía. Escuché que abrían gavetas, movían papeles. «Estos son todos los documentos legales», explicó Isabela. «Testamento, pólizas de seguro, propiedades. Cuando ella muera, todo pasa automáticamente a mí. ¿Estás segura de que no hay otros herederos? ¿Familia? Mamá era hija única, y la familia de papá nunca la aceptó realmente. Después del funeral de papá, corté contacto con todos. Oficialmente, yo soy su única familia». Qué mentirosa. La familia de Eduardo me adoraba, especialmente su hermano Miguel, que vivía en México. Isabela había cortado contacto con ellos precisamente para aislarme. Perfecto. ¿Y los empleados de la empresa? ¿Alguien podría hacer preguntas difíciles? He estado reemplazando gradualmente a cualquiera que tuviera lealtad hacia mamá. Los nuevos empleados solo me conocen a mí como directora. Para ellos, mamá es solo una ex jefa que se retiró después de su accidente. Mi sangre hirvió. Durante 20 años, había construido relaciones personales con cada empleado de Textiles Morales. Conocía a sus familias. Había pagado tratamientos médicos de sus bolsillos cuando era necesario. Había sido madrina de bautizos y bodas. Y ahora Isabela había borrado sistemáticamente mi presencia de la empresa que era mi vida. «Eres una genio», murmuró Ricardo. «Pero tengo que preguntarte, ¿no sientes nada? Es tu madre». Hubo una pausa larga. Por un momento, sentí una pequeña esperanza de que mi hija mostrara algún rastro de conciencia. «Ricardo, ¿has visto cómo ha estado viviendo desde la muerte de papá? Deprimida, perdida, dependiente. Incluso antes del accidente, ya no era la mujer fuerte que una vez fue. En cierto modo, le estoy haciendo un favor. La estoy liberando de una vida que ya no vale la pena vivir». Y ahí murió cualquier esperanza de redención que pudiera haber tenido para Isabela. «Además», continuó, «papá construyó este imperio para su familia. Yo soy su familia. Mamá es solo un obstáculo temporal». Escuché pasos acercándose nuevamente a la sala, así que cerré los ojos y regulé mi respiración. Pero esta vez, cuando Isabela se inclinó para verificar que estaba durmiendo, abrí ligeramente un ojo. Por primera vez en 12 meses, vi el rostro del hombre que planeaba matarme. Ricardo Sánchez. Lo reconocí inmediatamente. Había sido contador en Textiles Morales hace 3 años. Eduardo lo había despedido por irregularidades en los libros. Un hombre delgado, de 40 años, con ojos fríos y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Ahora todo tenía sentido. Ricardo había regresado para vengarse de la familia que arruinó su carrera, y había seducido a mi propia hija para hacerlo. «¿Cuándo fue la última vez que comió?», escuché que preguntaba. «Esta mañana, pero solo un poco. Últimamente no tiene mucho apetito». Por supuesto que no tenía apetito. Probablemente llevaba meses envenenándome lentamente con algo que me quitaba el hambre y la energía. Perfecto. Entre la falta de apetito y los medicamentos, ya está físicamente débil. Eso hará que la sobredosis parezca más natural. Sí, pero tenemos que esperar hasta después del cumpleaños. He invitado a sus pocas amigas que quedan para que vean que estaba normal antes del accidente. Escuché que se alejaban hacia la cocina. Y por primera vez en meses, sonreí. Una sonrisa que hubiera aterrorizado a Isabela si hubiera podido verla. Mi querida hija había cometido varios errores fatales. Primero, había subestimado mi inteligencia. Segundo, había revelado toda su mano. Y tercero, había olvidado que yo conocía todos los secretos de Textiles Morales, incluyendo algunos que ni siquiera Eduardo había conocido. Era hora de recordarle a Isabela Morales quién había enseñado a su padre todo lo que sabía sobre los negocios. Chapter 4. Al día siguiente, mientras Isabela salía a lo que yo sabía, eran sus reuniones con Ricardo para planear mi muerte,
Puse en marcha la primera fase de mi contraataque. Fingiendo estar dormida, esperé hasta escuchar que se alejaba su auto. Luego me levanté y fui directamente al estudio de Eduardo. Si Isabela creía que había encontrado todos los documentos importantes, estaba muy equivocada. Durante 25 años de matrimonio, Eduardo y yo habíamos mantenido una caja fuerte secreta detrás de la biblioteca. Ni siquiera Isabela sabía de su existencia. Adentro guardábamos copias de documentos, dinero en efectivo para emergencias y algo mucho más valioso: las llaves de una oficina secreta que Eduardo había mantenido en el centro de la ciudad. Cuando Eduardo murió hace 3 años, nunca le mencioné esa oficina a Isabela. Había estado pagando la renta automáticamente desde una cuenta bancaria separada que Isabela desconocía. En esa oficina, Eduardo había guardado los verdaderos libros de Textiles Morales, los que mostraban operaciones que nunca declarábamos oficialmente. No me malentiendan, no eran operaciones ilegales. Eran inversiones inteligentes y legales que Eduardo prefería mantener privadas para evitar impuestos innecesarios y proteger los activos familiares de cualquier problema legal futuro. Isabela creía que Textiles Morales valía aproximadamente $5 millones. La realidad es que con las inversiones secretas, propiedades ocultas y cuentas bancarias en el extranjero que solo Eduardo y yo conocíamos, el valor real era de casi 20 millones. Mi plan era simple. Si Isabela quería jugar el juego de las cuentas secretas y el dinero robado, yo le iba a enseñar cómo se jugaba realmente. Me vestí cuidadosamente, tomé las llaves y salí de la casa por primera vez sola en 12 meses. Llamé un taxi y le di la dirección de un edificio de oficinas que Isabela jamás había visitado. La oficina estaba exactamente como Eduardo la había dejado: escritorio de caoba, computadora protegida con contraseña y 3 archiveros llenos de documentos que representaban la verdadera fortuna de la familia Morales. Me senté en la silla de Eduardo y por primera vez desde su muerte me sentí como la empresaria que había sido. Abrí la computadora, tecleé la contraseña que solo yo conocía y comencé a revisar las cuentas. Lo que encontré me dio una ventaja que Isabela jamás podría haber imaginado. Durante el último año, mientras yo estaba incapacitada, Isabela había estado robando dinero de las cuentas oficiales de Textiles Morales. Pero lo que no sabía es que esas cuentas solo contenían el dinero operacional day a day. El verdadero tesoro estaba en inversiones que maduraban automáticamente cada 3 meses. En 2 semanas, exactamente 8 días después de mi cumpleaños, $3,5 millones iban a ser transferidos automáticamente a la cuenta principal de Textiles Morales. Isabela no tenía ni idea de que ese dinero estaba llegando. Y ahí estaba mi oportunidad perfecta. Abrí el segundo archivero y encontré lo que buscaba: contactos de investigadores privados que Eduardo había usado ocasionalmente para verificar empleados y socios comerciales. Uno de ellos, Alejandro Ruiz, había trabajado con nosotros varias veces y tenía una reputación impecable. Marqué su número desde el teléfono de la oficina. «Señor Ruiz, habla Lucía Morales. Necesito contratar sus servicios de forma completamente confidencial». «Señora Morales». Su sorpresa era evidente. ¿No sabía que había recuperado la audición? Es una larga historia. «Señor Ruiz, pero necesito que investigue a 2 personas sin que ellos se enteren. Mi propia hija y un hombre llamado Ricardo Sánchez». Le expliqué la situación básica sin entrar en detalles sobre el plan de asesinato. Solo le dije que sospechaba que Isabela estaba malversando fondos y que necesitaba evidencia sólida. «Por supuesto, señora Morales. ¿Qué tan rápido necesita los resultados?» «Para el final de esta semana. Y señor Ruiz, es crucial que esto permanezca entre nosotros. Si mi hija se entera de que la estoy investigando, podría hacer algo imprudente». «Entendido perfectamente. Tendré informes completos para el viernes». Después de colgar, abrí el tercer archivero y encontré otra sorpresa que Eduardo había preparado: documentos legales que daban poder completo sobre todas las cuentas de Textiles Morales a una tercera persona en caso de que algo me pasara a mí. Esa tercera persona no era Isabela, era Miguel Morales, el hermano de Eduardo que vivía en Ciudad de México.
Eduardo había preparado estos documentos después de que Isabela comenzó a mostrar signos de irresponsabilidad financiera en sus primeros años de trabajo en la empresa. Él ya había notado su tendencia a gastar más de lo que ganaba y había tomado precauciones legales. Sonreí por primera vez en meses con genuina alegría. Mi esposo había sido más astuto de lo que yo había dado crédito. Tomé fotos de todos los documentos importantes con mi celular y guardé copias físicas en mi bolso. Luego regresé a casa, llegando apenas 20 minutos antes de que Isabela regresara. Cuando escuché su auto en la entrada, ya estaba de vuelta en mi posición en el sofá, fingiendo estar dormida. «Hola, mami», susurró, inclinándose a besar mi frente. «¿Has estado durmiendo todo el día?». Asentí débilmente, manteniendo mis ojos cerrados, pero internamente estaba calculando exactamente cuántos días le quedaban a Isabela antes de que descubriera que había subestimado gravemente a su madre. Isabela Morales estaba a punto de aprender la lección más cara de su vida. Chapter 5. El viernes por la mañana, mientras Isabela estaba en lo que ella creía eran sus rondas matutinas en la empresa, recibí la llamada de Alejandro Ruiz. «Señora Morales, tengo la información que solicitó. ¿Podemos encontrarnos en la oficina privada?». Una hora después, estaba sentada frente a Alejandro con una carpeta llena de evidencias que sobrepasaron incluso mis peores sospechas. Su hija y Ricardo Sánchez han estado trabajando juntos durante casi 2 años, comenzó Alejandro. La relación comenzó 6 meses antes del accidente de usted. Mi sangre se enfrió. ¿Estás diciendo que el accidente no fue una coincidencia? No puedo probar que lo causaran directamente, pero las circunstancias son sospechosas. Ricardo tenía deudas de juego por casi $500,000. Isabela tenía deudas de tarjetas de crédito por 150,000. Ambos necesitaban dinero desesperadamente. Alejandro abrió la carpeta y me mostró fotos de Isabela y Ricardo juntos en hoteles, restaurantes caros, viajes que habían tomado durante los meses de mi recuperación. Pero aquí está lo más interesante, continuó. Ricardo no es solo su amante, es un contador criminal profesional. Ha trabajado con 3 familias diferentes en esquemas similares: infiltrar empresas familiares, seducir herederos y robar sistemáticamente hasta que pueden desaparecer con el dinero. ¿Otras familias? ¿Qué pasó con las víctimas anteriores? Alejandro me mostró recortes de periódicos. La familia Herrera en Guadalajara, 2018. El patriarca murió en un accidente doméstico después de que el heredero había transferido casi 2 millones a cuentas en el extranjero. La familia Castillo en Puebla, 2020. La matriarca sufrió una sobredosis accidental de medicamentos para el corazón. Mi estómago se revolvió. Ricardo era un asesino serial y mi hija era su próxima cómplice. ¿La policía sabe de esto? Las investigaciones nunca prosperaron. Ricardo es extremadamente cuidadoso. Siempre usa a los herederos como pantalla. Nunca aparece directamente en los documentos legales y siempre desaparece antes de que alguien pueda conectar los puntos. Pero esta vez será diferente, murmuré. ¿Perdón, señora? Esta vez no está tratando con una víctima inocente, señor Ruiz. Esta vez está tratando conmigo. Le expliqué mi plan. Alejandro me escuchó con los ojos cada vez más grandes. Señora Morales, eso es extremadamente peligroso. Si se dan cuenta de que puede escuchar, no se van a dar cuenta. Llevo fingiendo 12 meses. Puedo fingir 5 días más. Esa tarde, cuando Isabela regresó a casa, me encontró en mi posición usual en el sofá. Pero esta vez tenía preparada una pequeña sorpresa. «Mami, ¿cómo te sientes?», me escribió en su libreta. En lugar de asentir como siempre, escribí una respuesta. «Mejor. Creo que mi audición está regresando un poco. Ayer escuché un sonido extraño. Vi cómo el color desapareció de su cara. ¿Qué tipo de sonido? Como voces. Muy lejanas. Probablemente mi imaginación». Isabela intercambió una mirada nerviosa con Ricardo, quien había aparecido en la puerta de la sala. Es maravilloso, mami. Tal vez deberíamos llamar al doctor». «No todavía», escribí. «Quiero estar segura antes de dar esperanzas falsas». Esa noche, escuché la conversación más reveladora hasta el momento. «Tenemos que acelerar el plan», susurraba Ricardo urgentemente. «Si su audición está regresando». «Cálmate», respondió Isabela. «Aunque pueda escuchar un poco, sigue siendo la misma mujer quebrada y dependiente. Y además, ya no podemos cambiar de fecha.
Ya envié las invitaciones para su cumpleaños el domingo. ¿Las invitaciones? A sus amigas del club, algunas ex empleadas, personas que van a testificar que estaba normal antes del accidente. Es importante que cuando muera el lunes, todos recuerden que parecía estar mejorando. Eres diabólicamente inteligente. Aprendí de la mejor. Mi madre me enseñó que en los negocios, la planificación es todo. Si solo hubiera sabido cuán cierto era eso. Durante los siguientes 2 días, Isabela y Ricardo finalizaron su plan mientras yo finalizaba el mío. Ellos planeaban envenenarme el lunes en la noche con una sobredosis de mis medicamentos. Yo planeaba algo mucho más elegante. El domingo por la mañana, día de mi cumpleaños, Isabela entró a mi habitación con un gran ramo de flores y una sonrisa que habría engañado a cualquiera que no conociera su verdadera naturaleza. «Feliz cumpleaños, mami», escribió. «Hoy va a ser un día muy especial». Sonreí y asentí, fingiendo la misma gratitud inocente que había mostrado durante 12 meses. Pero mi mente estaba replaying la conversación que había tenido el día anterior con Miguel Morales en Ciudad de México. «Lucía, ¿estás completamente segura de esto?», me había preguntado cuando le expliqué la situación. «Miguel, Eduardo me dejó las herramientas para protegerme. Es hora de usarlas. Estaré en un vuelo esta noche. Llegaré justo a tiempo». Miré a Isabela arreglando las flores en un vaso al lado de mi cama, y por primera vez en un año no sentí dolor por la traición de mi hija. Sentí excitación. Esta noche, en mi fiesta de cumpleaños, con todos sus invitados como testigos, Isabela iba a descubrir que había pasado 12 meses planeando el asesinato de la mujer equivocada. Y yo no podía esperar a ver la expresión de su cara cuando se diera cuenta de que la verdadera Lucía Morales había estado esperando este momento exacto durante meses. Chapter 6. La fiesta comenzó a las 6 de la tarde con la puntualidad típica de las señoras de mi generación. Carmen Vega, mi antigua socia del club de lectura, fue la primera en llegar, seguida de Esperanza Torres y María Elena Castillo, empleadas de Textiles Morales que conocía desde hacía más de 15 años. Isabela había hecho un trabajo perfecto organizando la reunión. Había invitado exactamente al tipo de personas que podrían testificar sobre mi estado mental antes del accidente. Mujeres respetables, observadoras, que me habían conocido durante años. «Lucía se ve muy bien», escuchaba que comentaban mientras fingía concentrarme en leer sus labios. «Considerando todo lo que ha pasado, está muy tranquila». Isabela actuaba como la hija perfecta, traduciendo conversaciones, asegurándose de que yo estuviera cómoda, explicando a las invitadas lo difícil que había sido mi recuperación. «Mamá ha sido tan valiente», le decía a Carmen mientras me acariciaba el cabello con falsa ternura. «Hay días en que no quiere levantarse de la cama, pero siempre trata de mantenerse positiva por mí. Días en que no quería levantarme, jamás había tenido un solo día de depresión real». Isabela estaba construyendo la narrativa perfecta para mi futura muerte por sobredosis depresiva. Ricardo había llegado 1 hora antes de la fiesta, presentándose como un amigo de Isabela que venía a ayudar con la celebración. Las señoras lo habían aceptado inmediatamente, especialmente cuando comenzó a charmar a María Elena con preguntas sobre sus nietos. Era un actor consumado, tengo que admitirlo. Si yo no supiera que era un asesino serial, habría pensado que era un hombre encantador. A las 7:30, cuando todas las invitadas estaban reunidas en la sala tomando té y comiendo el pastel que Isabela había encargado, llegó el momento que había estado esperando durante 5 días. Miguel Morales tocó a la puerta. Isabela corrió a abrir, y pude ver su confusión cuando encontró a un hombre de 60 años en un traje elegante parado en mi entrada. «Buenas tardes, soy Miguel Morales, hermano de Eduardo», se presentó con la voz clara y autorizada que recordaba. «Vine para el cumpleaños de Lucía». El rostro de Isabela se convirtió en una máscara de shock controlado. «Tío Miguel, no sabía que venías. No recibí tu llamada, porque no llamé. Quería que fuera una sorpresa». Miguel entró a la sala y inmediatamente todas las señoras se levantaron para saludarlo. Ellas lo recordaban de los eventos familiares durante el matrimonio de Eduardo y mío. «¡Miguel!», exclamó Carmen. «¡Qué maravillosa sorpresa para Lucía!». Isabela estaba visiblemente nerviosa, pero no podía hacer nada sin parecer grosera frente a las invitadas.
Miguel se acercó a donde yo estaba sentada y se inclinó para besarme en la mejilla. «Feliz cumpleaños, cuñada», murmuró lo suficientemente alto para que otros escucharan, pero agregó en un susurro apenas audible: «Es hora». Asentí casi imperceptiblemente y tomé una decisión que había estado planeando durante 5 días. Me levanté del sofá, caminé hasta el centro de la sala donde todas podían verme, y con la voz más clara y fuerte que había usado en 12 meses, dije: «Señoras, quiero agradecerles por venir a celebrar mi cumpleaños conmigo». El silencio que siguió fue absoluto. Todas las conversaciones se detuvieron instantáneamente. Carmen dejó caer su taza de té. María Elena se puso pálida. Esperanza se quedó con la boca abierta. Pero la expresión que más disfruté fue la de Isabela. Su rostro pasó del shock al terror puro en menos de 2 segundos. «Lucía», susurró Carmen, ¿Puedes oír?» «Perfectamente», respondí, sonriendo dulcemente. Mi audición regresó hace 5 días, gracias a la cirugía del doctor Mendoza. Quería sorprenderlas durante mi fiesta de cumpleaños. Las señoras estallaron en exclamaciones de alegría, abrazándome, felicitándome, comentando sobre el milagro. Isabela se mantuvo en el fondo, completamente paralizada, mientras Ricardo había desaparecido discretamente hacia la cocina. «Pero Lucía», dijo María Elena, «¿por qué no nos dijiste antes? ¿Isabela no sabía?» Miré directamente a mi hija, quien parecía como si fuera a vomitar. «No, Isabela no sabía. Quería mantenerlo en secreto hasta hoy. Aunque», agregué con una sonrisa que nunca llegó a mis ojos, «he escuchado conversaciones muy interesantes durante estos 5 días». El color desapareció completamente del rostro de Isabela. Ricardo reapareció en la entrada de la sala y pude ver que había estado hablando por teléfono. «De hecho», continué, «hay tantas cosas que he aprendido últimamente que creo que es hora de compartir algunas sorpresas con todas ustedes». Miguel se acercó y puso una mano protectora en mi hombro. «Lucía, ¿estás segura de que quieres hacer esto ahora?» «Completamente segura, Miguel. Después de todo, ¿qué mejor momento para revelar la verdad que en una fiesta de cumpleaños rodeada de amigas queridas?» Isabela finalmente encontró su voz. «Mami, tal vez deberíamos hablar en privado». «Oh, no, mi amor», respondí con la dulzura más venenosa que pude reunir. «Creo que nuestras invitadas van a encontrar esta conversación absolutamente fascinante». Ricardo había comenzado a moverse hacia la puerta, pero Miguel le bloqueó el paso sutilmente. «Especialmente porque», continué, dirigiéndome a las señoras que me miraban con creciente confusión, «va a explicar por qué mi propia hija y su amante han estado planeando asesinarme». Esta vez, Carmen sí dejó caer la taza de té y se hizo pedazos contra el piso de mármol. Chapter 7. El sonido de la porcelana rompiéndose contra el piso fue como una señal. Isabela finalmente salió de su estado de shock y entró en modo de daño control. «Mami, estás confundida», dijo con voz temblorosa pero tratando de sonar autoritaria. «Has estado tomando muchos medicamentos. Tal vez la cirugía afectó ¿Mi qué, Isabela? ¿Mi memoria? ¿Mi capacidad de razonamiento?» La interrumpí, manteniendo mi voz calmada pero letal, porque mi memoria está perfectamente clara. Especialmente de la conversación que tuviste con Ricardo el martes por la noche sobre acelerar mi muerte para el lunes. Las invitadas se miraron unas a otras con alarma creciente. María Elena había puesto una mano sobre su corazón. Carmen parecía estar en shock. «Lucía», intervino Miguel suavemente, «tal vez las señoras prefieran». «No», dije firmemente, «las señoras van a quedarse, van a escuchar todo, porque cuando esto termine van a ser testigos muy importantes». Ricardo había comenzado a moverse hacia la puerta trasera, pero se detuvo cuando Miguel habló. «Señor Sánchez, le sugiero que se quede. Ya hablé con algunas personas que están muy interesadas en conocerlo». Por primera vez vi miedo real en los ojos de Ricardo. «Isabela», continué, ¿quieres explicarle a nuestras amigas sobre la cuenta en las Islas Caimán? ¿O prefieres que les cuente sobre la póliza de seguro de vida de $1,5 millones que tomaste a mi nombre sin mi conocimiento?» Isabela había perdido todo el color. «Mami, no sé de qué estás hablando». «¿No? ¿Entonces tampoco sabes sobre los $200,000 que transferiste la semana pasada? ¿O sobre el plan de hacerme tomar una sobredosis accidental de antidepresivos mañana por la noche?» Esperanza se puso de pie abruptamente. «Lucía, si esto es verdad»,
Es verdad, confirmó Miguel. De hecho, tengo aquí algunos documentos que van a resultar muy informativos para todas ustedes. Miguel abrió un portafolio que había traído y sacó una carpeta gruesa. Señoras, permítanme presentarles evidencia fotográfica del trabajo del señor Ricardo Sánchez con las familias Herrera y Castillo. Comenzó a pasar fotografías que Alejandro Ruiz había conseguido. Fotos de Ricardo con otras mujeres, copias de artículos de periódicos sobre muertes accidentales, documentos bancarios. Carmen tomó una de las fotos con manos temblorosas. ¿Este hombre ha matado antes? Al menos 6 veces que podemos probar, respondió Miguel. Su método es siempre el mismo. Seduce al heredero, roba sistemáticamente y luego mata al patriarca o matriarca de la familia. Ricardo finalmente habló, su voz tensa. Esto es ridículo. Ustedes no pueden probar nada. ¿No podemos? Me acerqué a mi bolso y saqué el pequeño frasco donde había estado guardando las pastillas que Isabela me daba cada mañana. Estas son las vitaminas que mi hija me ha estado dando durante semanas. ¿Te gustaría que las analicemos, Ricardo? La expresión de pánico en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Además, continué, tengo grabaciones. Mentí completamente, pero mi actuación fue perfecta. Tanto Isabela como Ricardo se congelaron. Durante los últimos 5 días, desde que recuperé mi audición, he estado grabando sus conversaciones. Cada plan, cada detalle, cada comentario sobre cómo iban a asesinarme. Isabela finalmente explotó. «Estás mintiendo. No tienes nada». «¿Estoy mintiendo, Isabela?» Como cuando le dijiste a tu contacto en el hospital que agregara notas sobre mis supuestos pensamientos suicidas. Como cuando creaste un historial médico falso para crear un récord de depresión severa. Como cuando le dijiste a Ricardo que mi muerte sería fácil de explicar porque ya tenía un registro de inestabilidad mental. Cada palabra que decía era como una bofetada. Isabela retrocedía físicamente con cada acusación. O tal vez, agregué, girándome hacia Ricardo, estoy mintiendo como cuando le dijiste que una sobredosis de sedantes fuertes, mezclados con otros medicamentos en una mujer de 53 años, con historial suicida, sería imposible de investigar. Ricardo había comenzado a sudar profusamente. «Lucía, usted no entiende la situación». «Entiendo perfectamente la situación, Ricardo. Entiendo que tienes deudas de $500,000 con gente muy peligrosa. Entiendo que Isabela tiene deudas de tarjetas de crédito por $150,000. Entiendo que ambos vieron mi accidente como la oportunidad perfecta para resolver sus problemas financieros matándome». María Elena se puso de pie, temblando. «Lucía, tenemos que llamar a la policía». «Ya están en camino», respondió Miguel tranquilamente mirando su reloj. «Deben estar llegando en cualquier momento». Como si hubiera sido coordinado, escuchamos sirenas acercándose a la casa. Isabela entró en pánico total. «No pueden arrestarnos». «No hicimos nada. Ella está viva». Conspiración para cometer asesinato, fraude, malversación de fondos corporativos, soborno en hospital. Miguel enumeró calmadamente. «Oh, y también hay cargos federales por transferencias bancarias internacionales ilegales». Ricardo corrió hacia la puerta trasera, pero se detuvo cuando vio uniformes policiales rodeando la casa por todas las salidas. «Además», agregué con la sonrisa más satisfactoria de mi vida, «hay algo que ninguno de los dos sabía sobre Textiles Morales». Isabela me miró con ojos desesperados. «¿Qué?» «Que Eduardo nunca confió completamente en ti, mi amor, y que yo tampoco soy la mujer indefensa que pensaste que era». Chapter 8. Los policías entraron a la casa con la profesionalidad eficiente que había coordinado con Miguel durante nuestras conversaciones telefónicas secretas. El detective principal, Carlos Mendoza, saludó a Miguel como si fueran viejos amigos. «Señora Morales», me dijo respetuosamente, «entiendo que tiene evidencia de una conspiración contra su vida». «Más que evidencia, detective», respondí. «Tengo confesiones completas». Isabela había encontrado una segunda bocanada de energía desesperada. «Esto es ridículo. Mi madre está obviamente confundida. Ha estado tomando medicamentos pesados durante meses». «¿Te refieres a estos medicamentos?» Saqué el frasco con las pastillas que había estado fingiendo tomar, porque resulta que no son los antidepresivos que me recetó el doctor Herrera. Le entregué el frasco al detective Mendoza. Según mis investigaciones preliminares,
Estas pastillas contienen una combinación de sedantes fuertes mezclados con sustancias tóxicas en dosis muy pequeñas. El rostro de Isabela se convirtió en una máscara de horror puro. Sedantes fuertes mezclados con toxinas, continué conversacionalmente. Es perfecto para envenenamiento gradual porque causa síntomas que se parecen al envejecimiento normal. Fatiga, pérdida de apetito, confusión mental leve. En dosis pequeñas durante meses, debilita el sistema sin ser detectado en análisis de sangre rutinarios. Carmen había comenzado a llorar en silencio. María Elena tenía ambas manos sobre su boca, mirándome con horror. Pero Isabela cometió un error, continué. Confió en Ricardo para conseguir la mezcla correcta, y Ricardo es más codicioso que inteligente. Usó demasiada cantidad, muy rápido. Si hubiera sido más paciente, probablemente habría funcionado. «¡Estás inventando todo esto!», gritó Ricardo. «¡No tienes pruebas!». Miguel abrió una segunda carpeta. ¿Te refieres a estas pruebas? Sacó una serie de fotografías que mostraban a Ricardo comprando productos químicos en una tienda de suministros agrícolas, transferencias bancarias entre cuentas secretas, e incluso fotos de él y Isabela besándose apasionadamente en un hotel mientras yo supuestamente estaba muriendo en casa. Alejandro Ruiz es very thorough, comenté. También descubrió algo interesante sobre tu pasado, Ricardo. El detective Mendoza tomó las fotos y estudió la evidencia. Señor Sánchez, tengo órdenes de arresto por cargos similares en Guadalajara y Puebla. Ha estado evitando a las autoridades durante 3 años. Ricardo intentó una sonrisa encantadora que había funcionado con tantas víctimas. Detective, creo que hay una gran confusión aquí. No hay confusión, interrumpí. La confusión es lo que tú causaste en las mentes de tus víctimas anteriores antes de matarlas. Isabela había comenzado a temblar incontrolablemente. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Puedo devolver el dinero. ¿Qué dinero? Isabela, ¿los 200,000 que ya gastaste en viajes y hoteles con Ricardo? ¿O te refieres a los 3 millones que planeabas robar de las cuentas secretas de Eduardo? Su expresión me confirmó que no tenía ni idea de que yo conocía las cuentas secretas. Ah, no sabías de esas cuentas, ¿verdad? Sonreí dulcemente. Durante todos estos meses que estuviste manejando Textiles Morales, solo tuviste acceso a las cuentas operacionales. Eduardo mantuvo separadas las inversiones reales, las propiedades, los activos verdaderos. Miguel asintió. Tu padre nunca confió completamente en tu juicio financiero, Isabela. Él y Lucía siempre supieron que eras impulsiva con el dinero. No es posible, susurró Isabela. Revisé todos los documentos. Revisaste los documentos que te permitimos revisar, la corrigió Miguel. Los documentos reales están en una oficina que nunca supiste que existía, bajo control de fideicomisos que nunca podrías haber encontrado. El detective Mendoza había comenzado a tomar notas. Señora Morales, ¿quiere presentar cargos por tentativa de asesinato? Absolutamente. Contra ambos. Ricardo hizo un último intento desesperado. Esto es una trampa. Lucía Morales armó todo esto para vengarse. ¿Vengarme de qué, Ricardo? Pregunté con genuina curiosidad. ¿De que mi propia hija intentara matarme? ¿De que un contador despedido regresara para robar mi empresa? ¿De que planearan envenenarme lentamente durante meses? El detective miró a Ricardo con disgusto. Señor Sánchez, tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras comenzaba a leer los derechos, Isabela hizo algo que no había esperado. Se lanzó hacia mí gritando, «Todo esto es culpa tuya. Siempre has sido controladora. Nunca me dejaste vivir mi propia vida». Miguel y el detective me protegieron, pero no antes de que Isabela lograra agarrar mi blusa y gritar en mi cara, «Te odio. Te he odiado durante años. Ojalá hubieras muerto en ese accidente». Y ahí estaba. La verdad real que había estado escondida detrás de toda la manipulación y las mentiras. Mi hija no me había traicionado solo por dinero. Me había traicionado porque genuinamente me odiaba. Por primera vez en esta horrible experiencia, sentí verdadero dolor emocional. Chapter 9. El silencio que siguió a la confesión de odio de Isabela fue quebrado por una voz que no había escuchado en 3 años. Isabela Morales, siempre fuiste una niña malcriada. Todos giramos hacia la puerta principal, donde estaba parada una mujer elegante de aproximadamente 70 años,
con el porte aristocrático que recordaba perfectamente. Esperanza Morales, la madre de Eduardo, la mujer que Isabela había afirmado que me odiaba y que había cortado contacto con nuestra familia después del funeral. «Abuela», susurró Isabela, su arrogancia desapareciendo instantáneamente. «No me llames abuela», respondió Esperanza con hielo en la voz. «Una nieta no trata de asesinar a la mujer que su nieto amó más que a su propia vida». Miguel sonrió. «Lucía, te presento a tu cómplice secreta. Doña Esperanza ha estado monitoreando las actividades de Isabela durante meses». Esperanza se acercó a mí y me tomó las manos con una calidez que me trajo lágrimas a los ojos. «Mija, cuando Miguel me contó lo que estaba pasando, supe que tenía que actuar. Eduardo me hizo prometer que te protegería si algo alguna vez te pasara. Pero Isabela dijo que ustedes me culpaban por la muerte de Eduardo». Esperanza se rió con amargura. «Isabela ha estado alimentándote mentiras durante 3 años. Lucía, nosotros nunca te culpamos por nada. Eduardo murió de cáncer, no por culpa tuya. Si acaso, te admiramos por cuidarlo tan devotamente hasta el final». Isabela había comenzado a retroceder hacia la pared, como si quisiera desaparecer. «De hecho», continuó Esperanza, «la familia Morales tiene algunas cosas que explicar sobre los verdaderos activos de Eduardo». Miguel abrió una tercera carpeta, esta mucho más gruesa que las anteriores. «Lucía, hay algo que Eduardo no te contó antes de morir porque no quería preocuparte durante su enfermedad. Textiles Morales no vale 5 millones como tú creías, ni 20 millones como descubriste en la oficina secreta». Mi corazón se detuvo. «¿Qué quieres decir?» Eduardo había estado invirtiendo en tecnología textil durante los últimos 10 años de su vida. Patentes, innovaciones, contratos internacionales. «Lucía», Miguel me miró con una sonrisa increíble. «Textiles Morales vale 67 millones de dólares. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Isabela había descubierto algunas pistas sobre las inversiones adicionales», continuó Esperanza. «Por eso estaba tan desesperada por matarte rápidamente. Si hubieras vivido 6 meses más, habrías recibido reportes automáticos sobre la maduración de las inversiones principales». 67 millones, repetí en shock. «Y eso es solo el valor conservador», agregó Miguel. «Con las patentes de biotela que Eduardo desarrolló, el valor podría llegar a 100 millones en los próximos 5 años». Isabela había comenzado a hiperventilar. «No es posible. Yo revisé todo». «Revisaste lo que te permitimos revisar», repitió Esperanza fríamente. «Eduardo sabía desde que tenías 18 años que eras irresponsable con el dinero. ¿Realmente creías que te iba a dar acceso a una fortuna de esta magnitud?». El detective Mendoza había estado escuchando toda la conversación con fascinación creciente. «Señora Morales, esto cambia significativamente la escala del crimen. Estamos hablando de conspiración para robar decenas de millones». Ricardo, que había estado en silencio durante varios minutos, finalmente explotó. «Esto es imposible. Isabela me dijo que la empresa apenas valía unos millones. Me mintió». «Por supuesto que te mintió», respondí, encontrando mi voz otra vez. «¿Realmente creías que te iba a contar la verdad sobre algo tan importante?». Isabela se lanzó hacia Ricardo. «Tú me dijiste que esto sería fácil. Tú me dijiste que nadie se daría cuenta. Tú me dijiste que tu madre era una vieja estúpida sin recursos». Y ahí estaba, presenciando la desintegración completa de su alianza criminal mientras se culpaban mutuamente. «Suficiente», dijo el detective Mendoza. «Ambos están arrestados. Señora Morales, ¿necesita atención médica? Ha estado siendo envenenada durante meses». «Estoy bien, detective, pero me gustaría que analizaran esas pastillas lo más rápido posible». Esperanza se acercó y me abrazó fuertemente. «Lucía, hay algo más. Eduardo dejó una carta para ti que solo debía ser entregada si algo como esto alguna vez pasara. Me entregó un sobre sellado con mi nombre en la letra familiar de Eduardo. Léela esta noche, cuando tengas privacidad. Te va a explicar muchas cosas que nunca supiste». Mientras los policías arrestaban a Isabela y Ricardo, mi hija me gritó una última cosa. «Esto no termina aquí. Voy a luchar esto en corte. Eres mi madre. Tienes que apoyarme». La miré directamente a los ojos, y por primera vez en su vida, vio a la verdadera Lucía Morales. «Isabela, ya no tengo hija.
y mientras se la llevaban esposada, supe que había dicho la verdad. Pero lo que no sabía era que la carta de Eduardo contenía una revelación final que me ayudaría a entender exactamente cómo había llegado a este momento. Chapter 10. Esa noche, después de que todas las invitadas se fueran, después de que se llevaran a Isabela y Ricardo, después de que Miguel y Esperanza me ayudaran a limpiar los restos de la fiesta más surrealista de mi vida, me senté sola en el estudio de Eduardo, con la carta que había estado esperando 3 años para leer. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. Mi querida Lucía, comenzaba con su letra cuidadosa. Si estás leyendo esta carta, significa que Isabela intentó hacer exactamente lo que siempre temí que haría. Me detuve, respirando profundamente. Eduardo había predicho la traición de nuestra hija. Durante los últimos años de mi vida, noté cambios preocupantes en Isabela. Su resentimiento hacia ti crecía cada día y comenzó a hacer comentarios sobre heredar lo que le correspondía mucho antes de que yo estuviera enfermo. Cuando mi diagnóstico se confirmó, vi cómo sus ojos brillaban cuando los médicos hablaban de mi expectativa de vida. Lágrimas comenzaron a caer sobre la página, pero continué leyendo. Lucía, mi amor, hay algo que nunca te dije porque no quería lastimarte. Isabela vino a verme 3 semanas antes de mi muerte. Me preguntó directamente si había alguna manera de acelerar el proceso de mi enfermedad. Cuando le pregunté qué quería decir, me dijo que tanto tú como yo estábamos sufriendo innecesariamente y que tal vez era hora de dejar ir. Mi estómago se revolvió. Isabela había sugerido matar a su propio padre. Ese día supe que nuestra hija era peligrosa. No solo codiciosa o irresponsable, sino genuinamente peligrosa. Comencé inmediatamente a tomar precauciones para protegerte después de mi muerte. La carta continuó explicando cómo Eduardo había construido sistemáticamente protecciones legales y financieras a mi alrededor, anticipando que Isabela podría intentar lastimarme. También contraté a un investigador privado para monitorear sus actividades después de mi muerte. Alejandro Ruiz tiene órdenes de intervenir si Isabela alguna vez presenta una amenaza real para tu vida. Él ha estado cuidándote estos 3 años. Lucía, aunque tú no lo sabías, Alejandro había estado trabajando para Eduardo durante 3 años. Todo lo que había parecido mi brillante detective work había sido en realidad el plan de protección de mi esposo muerto. Pero Lucía, lo más importante que necesitas saber es esto. Sospecho que Isabela podría intentar hacerte daño de alguna manera. No sé exactamente cómo, pero he visto la frialdad en sus ojos cuando habla de ti. He instruido a Alejandro que investigue cualquier accidente que pudiera sufrir después de mi muerte. El mundo se detuvo. Eduardo había sospechado que Isabela me haría daño, sin saber exactamente cómo. Si algo extraño te pasa, Lucía, no será un accidente. Isabela es capaz de cosas terribles y tú necesitas estar preparada para defenderte. La carta terminaba con instrucciones específicas sobre cómo acceder a sus cuentas secretas y una declaración que me hizo llorar durante 1 hora. Lucía, eres la mujer más fuerte e inteligente que he conocido. Sé que cuando leas esto, ya habrás derrotado a Isabela y reclamado tu vida, pero también sé que te sentirás culpable por los errores que crees que cometiste como madre. No te sientas culpable, mi amor. Algunos niños nacen con oscuridad en sus corazones, sin importar cuánto amor reciban. Isabela eligió su camino, no nosotros. Al día siguiente, llamé a Alejandro Ruiz. Señor Ruiz, ¿puede decirme exactamente qué descubrió sobre mi accidente de auto? Hubo una pausa larga. Señora Morales, después del accidente, investigué por órdenes de su esposo. Encontré evidencia de que los frenos del Mercedes fueron saboteados. También tengo video de un hombre alterando su auto la noche antes del accidente. Mi corazón se detuvo. ¿Quién era el hombre? El mismo mecánico que Ricardo contrató para ayudar con su plan de envenenamiento. Su hija ha estado intentando matarla durante más de 1 año. 3 días después, estaba sentada en la oficina del fiscal del distrito con evidencia que convertía los cargos de conspiración e intento de asesinato en cargos de asesinato premeditado en primer grado. El juicio duró 2 meses. Isabela fue condenada a 25 años sin posibilidad de libertad condicional. Ricardo recibió cadena perpetua como criminal habitual. Durante el juicio, Isabela nunca mostró remordimiento.
Incluso en su declaración final, me culpó por arruinar su vida y robarle su herencia. El día de su sentencia, me acerqué a ella una última vez. Isabela, quiero que sepas que a pesar de todo, lamento que hayamos llegado a esto. Ella me miró con desprecio puro. Vete al infierno, Lucía. Ojalá hubieras muerto en ese auto. Y esa fue la última palabra que mi hija me dirigió jamás. 6 meses después, estaba parada en la nueva sede de Textiles Morales, observando el letrero que decía Fundación Eduardo Morales para Víctimas de Violencia Familiar. Había decidido convertir la mitad de la empresa en una organización sin fines de lucro que ayudaría a otras mujeres que enfrentaran traiciones similares. Miguel dirigía las operaciones comerciales restantes. Esperanza había venido a vivir conmigo para que ninguna de las dos estuviera sola, y por primera vez en 4 años me sentía genuinamente feliz. Esa tarde, mientras revisaba aplicaciones para becas de la fundación, mi teléfono sonó. «¿Señora Morales?» «Habla Detective Mendoza. Tengo noticias sobre Isabela». Mi corazón se detuvo. «¿Qué tipo de noticias?» «Fue atacada en prisión anoche. Está en el hospital en condición crítica». Colgué el teléfono y me senté en silencio durante 15 minutos. Luego llamé a Miguel y le dije que no estaría disponible por el resto del día. No fui al hospital. Isabela había hecho su elección hace más de 1 año, cuando decidió que mi vida valía menos que su codicia. Ahora tendría que enfrentar las consecuencias de esa elección sola. Esa noche, me paré en el balcón de mi casa con una copa de vino, mirando el jardín que Eduardo y yo habíamos plantado juntos hace tantos años. A los 53 años, había sobrevivido a múltiples intentos de asesinato de mi propia hija, reclamado mi empresa, descubierto una fortuna que nunca supe que tenía, recuperado mi familia real y construido una nueva vida basada en mi propia fuerza en lugar del amor traicionado. Y por primera vez desde la muerte de Eduardo, me sentí completamente en paz.